Esta mañana una vez más estamos en nuestra serie Unción, Poder y Gloria. Y hemos de ver de lo que Dios quiere hablar con nosotros y justamente del propósito del corazón de Dios a nuestras vidas. Estamos sabedores de lo que el Señor quiere y de lo que Él ha estado trabajando anteriormente y de las cosas a los niveles que el Señor quiere que nosotros estemos verdaderamente enfrascados en esta palabra. Así es que esta mañana queremos compartir con ustedes en este tema, ungidos con aceite fresco. Ungidos con aceite fresco. Y quiero que vaya a su Biblia, me acompañe por favor para apoyarnos en este tema, en el primer libro de Samuel, en el capítulo 16, versículos del 4 al 14. Primer libro de Samuel, en el capítulo 16, versículos del 4 al 14. Ungidos con aceite fresco. Dice la palabra del Señor. ¿Está conmigo? Dice: hizo pues Samuel como le dijo Jehová. Y luego que él llegó a Belén, los ancianos de la ciudad salieron a recibirle con miedo y dijeron: ¿es pacífica tu venida? Él respondió: sí, vengo a ofrecer sacrificio a Jehová. Santificaos y venid conmigo al sacrificio. Y santificando él a Isaí y a sus hijos los llamó al sacrificio. Y aconteciendo que ellos cuando vinieron, él vio a Eliab y dijo: de cierto delante de Jehová estás ungido. Y Jehová respondió a Samuel: no mires a su parecer ni a lo grande de su estatura, porque yo lo desecho. Porque Jehová no mira lo que mira el hombre, pues el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero Jehová mira el corazón. Entonces llamó Isaí a Abinadab y lo hizo pasar delante de Samuel, el cual dijo: tampoco a este ha escogido Jehová. Hizo luego pasar a Isaí a Sama, y él dijo: tampoco a este ha elegido Jehová. E hizo pasar a Isaí 7 hijos suyos delante de Samuel, pero Samuel dijo a Isaí: Jehová no ha elegido a estos. Entonces dijo Samuel a Isaí: ¿son estos todos tus hijos? Y él respondió: queda aún el menor, que apacienta las ovejas. Y dijo Samuel a Isaí: envía por él, porque no nos sentaremos a la mesa hasta que él venga aquí. Envió pues por él y le hizo entrar, y era rubio, hermoso de ojos y de buen parecer. Entonces Jehová dijo: levántate y úngelo, porque este es. Y Samuel tomó el cuerno del aceite y lo ungió en medio de sus hermanos. Y desde aquel día en adelante el Espíritu de Jehová vino sobre David. Se levantó luego Samuel y se volvió a Ramá. Versículo 14. El Espíritu de Jehová se apartó de Saúl y le atormentaba un espíritu malo de parte de Jehová. Amén. Puede tomar su asiento. Muy interesante y bonitos los primeros versículos que leíamos, pero como que el último no mucho, ¿verdad? El último como que es así un poquito así como que uno dice: ay, ¿qué pasó ahí? Porque uno dice: no, qué hermoso cuando uno dice la unción y la administración y todo lo que ahí estaba aconteciendo, pero qué tremendo es que en los últimos momentos, por un descuido, podemos perderlo todo. Ungidos con aceite fresco. La palabra nos hace saber que este David ya había sido diseñado por Dios, creado por Dios, para satisfacer en medio no solamente al pueblo, sino también satisfacer el corazón de Dios. En saber que David, la palabra dice que era un hombre conforme al corazón de Dios. Es decir, que había un hombre que había sido determinado para volver a Dios y conectar con la presencia del Señor. Ahora, en este tiempo, Dios ya se preparó de alguien. Dios ya se hizo la idea de una persona todavía aún mejor
Y en el plan de Dios no estaban los hermanos que habían pasado antes de David. La palabra dice que no estaban determinados ellos, sino que el diseño y el plan perfecto de Dios era llamar a David para que éste recibiera una unción. Un David que había pasado durante mucho tiempo en medio de las montañas, en medio de esos pastos, llevando a las ovejas como tal, pero allí conectaba con el corazón de Dios por medio de la alabanza y por medio de la adoración. La palabra dice que este David había matado osos, leones y toda fiera del campo con tal de rescatar a sus ovejas. Era muy valiente y muy fuerte a pesar de su tan corta edad y de la manera en la que Dios a él le ha llamado. Ahora, Dios que se está preparando de alguien para un cargo importante, y cuando Dios llama a alguien para un cargo importante, no va a ser una persona de alta importancia, no va a ser una persona de alta relevancia, no va a ser una persona que es influyente en medio de su tiempo, sino más bien Dios siempre va a escoger a lo vil, a lo menospreciado, a lo que no es, para que aquellos que se consideran sabios en su propia opinión puedan venir abajo y puedan reconocer que solamente el único que exalta, el único que levanta es Dios poderoso. Ahora, en el tiempo que ahora estamos viviendo, hoy en día necesitamos una iglesia verdaderamente llena del Espíritu Santo. Hoy en día necesitamos de hombres y de mujeres que estén ungidos con aceite fresco, de un ejército espiritual que pueda levantarse y transformar los ambientes que hoy en día se están viviendo. La unción como tal es el perfume de Dios y tiene una fragancia inconfundible. La unción es la muestra y la verdadera manera de Dios en revestir a una persona con el poder del Espíritu Santo. Ungir significa frotar. Ungir significa cubrir a alguien de tal manera que sea totalmente lleno del Espíritu Santo. Y la unción, que es esa manifestación de Dios a través del Espíritu Santo que provoca ese poder y ese mover del Espíritu Santo. En el Antiguo Testamento eran ungidos no todas las personas, sino que había solamente unos rangos de alta importancia que eran ministrados por medio de la unción. Y estos eran los sacerdotes, el sumo sacerdote como tal, eran los reyes y los profetas. Cuando a estos tres ministerios habían sido llamados un hombre, entonces a este venía alguien que Dios había determinado y le ungía. Y esa unción como tal le daba a él la autoridad para que pudiera no solamente ser elegido, sino también darle la autoridad para gobernar, para predicar, para enseñar, ministrar al pueblo y hablar palabra de Jehová. Entonces la unción representa la presencia sobrenatural de Dios en las vidas de aquellos que reciben aceite fresco. La unción no depende del talento. La unción no depende de las destrezas del ser humano. La unción no depende de las habilidades que nosotros podamos tener. La unción es poder de Dios que capacita a las personas ordinarias para hacer cosas extraordinarias. Es decir, la unción de Dios trae esa revelación y esa capacidad especial para personas que se consideran inferiores y que no pueden lograr hacer tremendas hazañas por su nombre, por su posición, por su familia, por las condiciones en las que vive, por los recursos que tiene. Y déjeme decirle, amado hermano, que nosotros no hemos sido llamados por los recursos que tenemos, no hemos sido llamados por nuestras habilidades, hemos sido ungidos con un poder extraordinario de Dios en nuestras vidas para hacer cosas de las cuales nosotros mismos nos asombraremos de lo que el Espíritu de Dios hace en nuestras vidas. Amén. La unción no se logra con poder intelectual. La unción no se logra con poder cultural, no se logra con poder económico. En el libro de los Hechos hay una narración de un mago llamado Simón. Y cuando vio que Pedro y Juan hacían tremendos milagros en el nombre de Jesús, él se acercó donde ellos y les dijo: ¿cómo es que ustedes hacen eso? ¿Y dónde ustedes lo consiguieron? ¿Cuánto vale? Yo se los compro.
Porque vieron que Pedro y Juan hacían milagros, hablaban en el nombre de Jesús, y la gente que estaba poseída de demonios era liberada. La gente que estaba con enfermedades era sanada. La gente que escuchaba un mensaje recibían a Jesucristo. Y Simón dijo: este es un buen negocio para mí, porque esto es lo que yo hago. Y ahora yo no necesito entonces de todos estos libros, sino que ahora yo necesito verdaderamente eso que estos hombres tienen. Y él se acerca donde ellos y le dice: ¿cómo es esto? ¿A dónde lo obtuvieron? ¿En qué escuela lo dan? ¿A dónde lo compraron? Yo tengo todo el dinero suficiente como para poderlo adquirir. Mas Pedro le dice: tu dinero perezca contigo, porque esto no se compra con dinero, porque la unción es poder de Dios. Amén. La unción es la vestidura de lo alto que cubre totalmente a una persona. El ser humano en toda la historia siempre ha deseado tener la unción de Dios para hacer cosas sobrenaturales, pero basta con esa unción poderosa para hacer maravillas en el nombre de Jesús. Hubieron personajes en toda la historia de la Biblia que ellos se consideraron inferiores, que ellos no se consideraban personas capacitadas para el cargo, pero la unción es lo que hace, capacita. Hubieron personas que dijeron: eso no es posible para conmigo, pero la unción les dio la habilidad para hacerlo, no por lo que ellos pudieran hacer, sino por el poder de Dios en medio de ellos. Eliseo, después de vivir experiencias con Elías, él le dice a Elías, sabiendo quién era el profeta, le dice: yo sé que tú vas a ser quitado del medio de mí, pero antes de que tú te vayas, yo te pido algo. Y él le dijo: ¿qué es lo que tú quieres? Yo quiero una doble porción de tu espíritu. Y Elías le dice: se te va a conceder, pero si tan solamente ves cuando yo sea apartado de ti. Y la palabra dice que entonces Elías de repente decía: iré a Jericó. Y a la par de Elías iba Eliseo. Y de repente Elías llegaba a Jericó y decía: me voy a ir a Betel. Y también Eliseo iba con él. Y Elías decía: se me olvidó traer la llave de la casa. Se volvía de nuevo y Eliseo también iba con él. A donde Elías estaba, Eliseo también estaba, porque la unción, aun cuando no se compra, pero hay un precio que pagar por ella. Y ese precio para Eliseo era de moverse de un lado a otro, hasta que llegó el momento en que de pronto en medio de ellos dos que iban caminando, y yo más creo, yo es el que me imagino, no es lo que dice la palabra, pero yo más creo que cuando Elías aceleraba el paso, porque déjeme decirle que Elías es el hombre más veloz en toda la faz de la tierra. Porque dice la palabra que cuando él dio aviso y le dijo a su siervo: dígale a Acab que viene lluvia de parte de Dios, y ve y dale aviso lo más pronto posible. Él mientras tanto se fue a la montaña orando a Dios para que viniera la lluvia. Y cuando la lluvia comienza a descender, él comienza a bajar por toda esa montaña corriendo, y sobrepasó a Acab, que iba en su carruaje. Y uno puede decir: ah, no, pero esa de corrida cualquiera, de 80 años. Ahí la cosa se pone un poquito complicada, porque uno que no ha llegado a los 40, o sea, con solo imaginarse uno ya se cansa. Pero bajar la montaña corriendo, sobrepasar el carruaje a Acab y llegar antes que Acab, cosa que Acab ya había salido antes, y llegó a una velocidad todavía impresionante este tipo, y se presenta y como que sin nada. Entonces cuando Elías decía: voy a ir a Jericó, yo me imagino que Eliseo, lo que él hacía, mejor se agarraba de la mano de él, o de la mano de la túnica o de algo, pero él se agarraba y decía: pero yo no lo voy a soltar, porque quiero doble porción del Espíritu, doble porción del Espíritu. Y hasta de pronto dice la palabra que pasó un carro de fuego en medio de ellos, que los separó. Por eso yo puedo comprender un poquito que ellos iban amarrados, o no sé cómo iban a decir,
pero lo separó. Y al momento en que lo separó, yo imagino que hasta dio vueltas a Eliseo. Yo quería dar un par de vueltas, pero mejor no, para dramatizarle un poquito, pero imagínensela. Yo imagino que él se dio vuelta y en la misma que dio vuelta cayó y buscando a dónde estaba. Y vio el carro y dice la palabra que dijo, carro de Israel y su gente de a caballo. Y de repente un torbellino levantó a Elías y fue alzado al cielo. Y él lo vio que iba directamente al cielo. Y él dijo, se fue mi maestro. Pero el manto cayó. Porque la unción no sube, baja. Y cuando el manto cae, él lo toma. Y la palabra dice que cuando él tomó ese manto, se acercó al río. Y él dijo, por el nombre de Jehová y por el nombre de Elías. Y tocó las aguas con ese manto y las aguas se abrieron. Y la gente pudo conocer que Eliseo tenía el poder de Dios que también había en Elías. Y la palabra dice, y de acuerdo a los milagros que ellos realizaron, la palabra dice que Elías hizo 7 milagros en toda su vida. Entonces, si Eliseo quería una doble porción del Espíritu, tenía que hacer doble los 7 milagros que Elías había hecho. Y la palabra dice que cuando este hombre murió, solamente había hecho 13 milagros. O sea que le faltaba uno para duplicar y haber recibido la doble porción. Había pasado tanto tiempo que un día llevaban a un muerto y a ese muerto lo iban a enterrar justo en el sepulcro donde estaba enterrado Eliseo. La palabra dice que ellos se acercaron a ese sepulcro y vieron que venía una bandada de enemigos que venían contra ellos. Entonces no le dieron santa sepultura, porque era mejor correr y dejar al que ya estaba muerto antes que todos ahí quedaran todos enterrados. Y la palabra dice que entonces tiraron al muerto. Y en el momento que tiran al muerto, el muerto que toca los huesos de Eliseo y resucita. 14 milagros. Doble porción del Espíritu. Y en el momento que toca los huesos de Eliseo, el que estaba muerto resucita. Se levanta de allí. Porque ahora que ahora está vivo se asusta que está en una tumba. Y ahora los otros no saben si correr por los enemigos o porque el que estaba muerto resucitó. Pero el que corrieron, los dos corrieron. Y posiblemente cuando llegaron habrán dicho, qué susto nos dieron, ¿verdad? ¿Qué susto nos diste tú? Eliseo hizo cosas extraordinarias. Débora, para salir a la batalla, era una mujer ungida por el Espíritu Santo. La palabra habla acerca de esta mujer. Y yo quiero que aquí las hermanas me ayuden a predicar, por favor. Todos me ayuden a predicar. Anoche que yo estuve en una iglesia casi que el triple de esta, enorme, grande. Y se vino una gran tormenta. Cosa que no se escuchaba mucho, había que gritar. Y para colmo, 3 veces se fue la luz. O sea, yo vengo casi que ya en las últimas, así que usted ayúdeme a predicar, por favor. Amén, ¿está de acuerdo? Entonces, Débora dice que era ungida por el Espíritu Santo. Una mujer que se sentaba a las palmeras y ahí comenzaba a hacer justicia. Pero un día recibió palabra uno de los generales y le dice, tú tienes que ir al campo de batalla. Y el general le dijo, yo no voy a ir solo, porque yo no quiero si tú no vas conmigo. Uno se queda leyendo y dice, oh. O sea, un hombre no quiere ir a la batalla porque si no va la mujer. Pero es que la unción es la que acompaña. La unción es la que acompaña. Y dice la palabra que esta mujer se levantó y por esa razón le dijo, no será la gloria de un hombre en la que será manifiesta esta guerra, sino que Jehová liberará a su pueblo por mano de una mujer. Yo pensé que iba a gritar, hermana. Yo pensé que iba a saltar y a codearle al hombre que tiene ahí.
Muchas gracias por el entusiasmo. Él dice, va a ganarse esta batalla, porque Jehová liberará a su pueblo por mano de mujer. Ay, va. Por esa razón Débora significa abeja. Y uno dice, ¿por qué abeja? ¿Por qué abeja? Escucha, por favor. ¿Por qué abeja? Porque era dulce con su pueblo, pero aguijón contra el enemigo. Dulce con su pueblo y aguijón contra el enemigo. No era aguijón con su pueblo, no era dulce con el enemigo. Era al revés, dulce con su pueblo. Sabía hacer justicia. Por eso dice la palabra que era Débora como una madre para Israel, que abrazaba a los hebreos, abrazaba a los israelitas y traía palabra de Dios, pero era dura con el enemigo, era fuerte contra el enemigo, porque tenía la unción del Espíritu Santo. Esther, para presentarse ante el rey Asuero, tenía la unción del Espíritu Santo. Ella le dice, yo no sé cómo estoy acá y si no sé cómo he llegado hasta este lugar. Pero Mardoqueo le dice, tú no sabes si para esta hora has sido llamada para que entres en el reino y para que puedas salvar a tu pueblo de esta situación. No había otra forma sino con la unción del Espíritu Santo. Sansón, que peleaba contra los filisteos, no había otra manera de ganar esas batallas sino con la unción del Espíritu Santo. La palabra dice que cuando Sansón se enfrentaba a ellos, descendía el poder del Espíritu Santo. Y él mataba tantos filisteos como era posible. Y cualquiera podría decir, no tiene la capacidad, no tiene el físico, no tiene el porte. No tenía eso, pero tenía lo más extraordinario y lo poderoso, la unción del Santo sobre él. Cuando la perdió fue otra historia, pero cuando la recupera, cambió el rumbo de su vida. Los valientes de David tenían la unción del Espíritu Santo. Daniel, para salir ileso en el foso de los leones, tenía la unción del Espíritu Santo. Gedeón, que con 300 destruyó a los madianitas y todo un campamento, tenía la unción del Espíritu Santo. Jesús, antes de salir al ministerio, fue bautizado y lleno del Espíritu Santo. Y él por esa razón se paró y dijo, la unción está sobre mí. Soy el ungido de Jehová, que ha venido para libertar a los oprimidos por el enemigo, para dar vista a los ciegos, para sanar a los cojos, para levantar a los paralíticos y para proclamar las buenas nuevas de salvación. David, para enfrentar al gigante, tenía que tener la unción del Espíritu Santo. Y es que, amado hermano, la bendición de la unción es solamente para valientes. Porque Gedeón convocó a un gran ejército, 32,000 hombres. Pero de los 32,000 hombres, 31,700 miedosos. Y por esa razón el Señor le dice, es mucho el ejército que tienes. Es mucho, porque no vas a poder lograr así vencer. Y Gedeón dice, ¿cómo es eso? Son todavía muy pocos comparados con lo que vamos a ir a enfrentar. Y el Señor le dice, dile al pueblo que los que tengan miedo que se vayan. Y ese culto, hermano, estaba tan poderoso. Todos con sus lanzas, con sus espadas, sus escudos, y había una adoración increíble. Y sube el pastor Gedeón y dice Jehová, quizás el riendo, dice Jehová que si alguno de ustedes tiene miedo, que se vaya para la casa. 22,000 se fueron. Y dijo, ¿cómo? 22,000. Y se quedaron con él todavía unos 10,000. Y dijo, con nosotros está Jehová, con 10,000 vamos a vencer. Y el Señor le dice, todavía es mucho. Llévalos al río y ahí vamos a ver. Una vez llegaron por las montañas y entraron en el río. Unos, en lugar de tomar agua porque estaban en guerra y estar al pendiente,
700 de ellos se zambulleron en el río. Jugaban a las escondidas en el río. Y el Señor dijo: a esos 900, así mojaditos, mándelos para la casa. Y quédate con 300. Porque Jehová no salvará con muchos, sino con pocos, para que la gloria de Jehová sea manifiesta a Israel, que Jehová no salva con muchos, sino que salva con mano fuerte y poderosa. Amén. Y la palabra dice que entonces Gedeón se fue con 300 valientes, porque 300 eran suficientes, porque tenían la unción. Son mejor los pocos con unción que los muchos miedosos. Y yo sé que aquí estamos los ungidos de Jehová. No se me asuste. Pedro y Juan, Pablo y todos los apóstoles se sobreponían al sistema de gobierno que en ese tiempo estaban y predicaban con denuedo la palabra del Señor. Aún presos seguían predicando la palabra de Jehová. Aún en la cárcel, y ellos encarcelados y encadenados seguían proclamando palabra de Jehová. Y les dijeron a ellos: no, cuando salgan de este lugar, no vuelvan a predicar en el nombre del que ustedes hablan, porque la próxima vez los vamos a matar. Nomás ellos salieron de la cárcel, proclamaban las buenas nuevas de salvación, y la gente los escuchaba, y la gente venía a los pies de Cristo, porque tenían la unción. Amado hermano, por la unción no pararemos y vamos a vencer. Por la unción los muros que se destruyeron serán levantados. Por la unción ganaremos grandes batallas. Por la unción lograremos hacer proezas en el nombre de Jesucristo. Es por la unción que los yugos se tienen que podrir y levantar una bandera de victoria y de libertad en el nombre de Jesús. Porque el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, allí tiene que haber libertad. Bienvenido sea el Espíritu Santo de Dios en medio de su pueblo. La palabra dice que entonces dijeron: no comenzamos la fiesta sin antes que venga el que hace falta. Justo cuando Él aparece, a lo lejos venía, bajando el cerro venía. Y la palabra dice que Jehová le dijo a Samuel: ese que viene allí, Él es. Y no por bonito, no por bonito, porque el tipo dice que era de buen parecer. De buen parecer, no por bonito, no por un buen nombre, no por una buena posición, sino porque a Dios le plació que Él tenía que hacer. Y la palabra dice que cuando Él llegó, lo ungió. Y al ungirlo, le dijo: te ungimos para ser el próximo rey de Israel. Y después de ese proceso, David fue ungido 3 veces. Y en la tercera vez se posicionó en el trono. Y fue uno de los reyes más famosos en la tierra. Que pecó, sí. Falló, sí. Como muchos de nosotros. Pero que la unción, Él le dijo: Señor, quítame todo si es posible, pero no apartes de mí tu Santo Espíritu. Porque la unción era importante para Él. Hay una gran diferencia cuando la unción está presente. Hay una gran diferencia entre predicar y predicar con unción. Hay una gran diferencia en cantar y cantar con unción. Hay una gran diferencia en hacer un servicio para Dios y servir con unción. Marca la diferencia, es muy diferente el ambiente. Hay algo que es cambiado, hay algo que transforma, hay algo que es diferente. No solamente se trata de elocuencia, se trata de unción y poder de Dios. De hecho, para ser un buen profesional se necesita unción. La unción no es algo que vamos a experimentar solamente en algunos servicios. La unción debe de ser parte de nuestra vida diaria, de constante, de todos los días, el ser lleno del Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo es el que nos capacita, Él es el que nos mueve, Él es el que nos dirige, es el que nos llena de su presencia para que nuestra vida marque diferencia.
La unción, amado hermano, no es solo para predicar o hacer discípulos, no es solamente para que podamos ejercerlo en la iglesia. La unción es para que también seamos buenos trabajadores. La unción es para que seamos buenos empleados. La unción es para que seamos buenos estudiantes. La unción es para que sea una buena esposa. Aleluya. La unción es para que sea un buen marido. ¿Usted oye, padre? La unción es para que sea un buen hijo. La unción es para que todos vean verdaderamente la diferencia de lo que hay en usted. La unción es importante aún para el negocio. La gente puede decir, no, a usted le va bien por lo que vende. No, no es por lo que vende, es la unción que está en uno. Que usted le va a prosperar, no porque lo que usted es, no es por lo que uno es la unción que está en uno. Hay que tener unción para ser un buen empleado. No hay que llegar tarde. Hay que preparar los reportes antes de tiempo. Y uno dice, ay no, yo no quiero. Ay no, Señor, dame tu unción para esto. Porque la unción nos da gracia, nos da favor, da presencia de Dios. Y la gente dice, no, que este yo-yo, no es yo-yo, es la unción. Debemos enfrentar los retos de la vida, en el trabajo, en el negocio, en la universidad, en la escuela, en todo lugar, mostrar verdaderamente que tenemos la unción. Que si a su niño le es muy difícil tantas cosas, la unción la necesitamos. Porque el Espíritu Santo nos capacita. Y todo lo que emprendamos prospera. La unción, amado hermano, no hace las cosas más fáciles, pero sí lo hace posible. La unción nos hará más efectivos y más poderosos, porque cuando estamos llenos del Espíritu Santo, todo lo que nosotros hacemos marca diferencia. Todo lo hacemos nosotros de manera diferente. Nos hace especiales, porque cuando estamos ungidos nos hace diferentes. Y déjeme decirle que hasta olemos diferente. Y no se trata de un olor Old Spice, ni de pino silvestre. Es el olor grato de Cristo. La gente quiere estar con uno. La gente quiere participar de lo que uno hace. La gente quiere estar con uno. El que es buen estudiante, la gente se le pega. Al que es buen estudiante dice, este es bueno, pongámonos a la par de él. Yo oro al Señor para que nuestros niños, para que nuestros jóvenes sean buenos estudiantes, bien aplicados. Que todos los niños de la escuela digan, unámonos con él porque este sí sabe hacerla. Este puede matemática, este puede inglés, este puede social, este puede de todo. A mí me costó tanto esa cuestión del sujeto, del verbo y del predicado. ¿A dónde lo vine a aprender? En la palabra. En el bíblico nos metieron de lleno sujeto, verbo y predicado, sujeto, verbo y predicado. Hasta que entonces entendí. La unción nos revela las cosas de manera diferente. Nos hace ver las cosas de un panorama completamente diferente. Y por eso quien tiene la unción, todos quieren estar con esa persona. Porque tiene una habilidad especial que lo marca en diferencia. Por esa razón en el Antiguo Testamento, cuando se ungían a los sumos sacerdotes, no solo les ponían un poquito de aceite en la frente para que toda la gente viera que estaban ungidos. No les ponían a los reyes un poquito de aceite para que vieran que estaban ungidos. A los profetas no les ponían un poquito de aceite para que supiera la gente que estaban ungidos. Amado, sobre de ellos se derramaban galonadas de aceite. O sea, preparaban toda una gran ceremonia con aceite consagrado de la santa unción. Y ese aceite llegaba a alguien especial y lo vertía por completo en aquel que Dios había llamado y había consagrado. Para que ese aceite
recorriera por toda su cabeza y se empaparan todas sus vestiduras. Y cuando eso marcaba y la gente miraba que estaba empapado, y si algunos decían, fíjense que todavía le falta, echémosle otra galonada, y llegaban y echaban otra galonada, hasta que quedaban completamente empapados, y así hacían notarse esa diferencia entre uno con el otro, que había una unción. No eran gotas de aceite, eran las medidas necesarias para que el sacerdote, el profeta, el rey fuera ungido. ¿Sabe por qué? Porque cuando él era ungido, le decían que pasara en medio del pueblo. Cuando ellos pasaban en medio del pueblo, el sacerdote, el profeta o el rey que caminaba, cuando él caminaba, dejaba huellas de aceite. Las pisadas que él daba, esas huellas quedaban marcadas con aceite, porque habían sido completamente ungidos. Y hoy en día que estamos viviendo tiempos muy peligrosos, pero a la misma vez estamos viviendo tiempos gloriosos del Espíritu Santo, necesitamos nosotros dejar que la próxima generación siga las pisadas de huellas de aceite fresco en sus vidas. Debemos de caminar con esa unción para que nuestra vida quede impregnada con el Espíritu Santo, pero que también la siguiente generación conozca de la unción y del poder del Espíritu Santo. Lo que el Señor quiere derramar sobre nuestra vida es aceite fresco. Aceite fresco. No un aceite pasado ni aceite viejo. Amén, porque ese aceite es rancio. Y usted sabe que cocinar con aceite viejo, usted no puede decir, ay, mire cuánto aceite me quedó en la cacerola y lo va a ocupar. Ay, esto queda todavía para ocuparlo. Usted no va a echar ese aceite que ya está quemado sobre la botellita que usted la tiene limpia. ¿Verdad que no? ¿Verdad que no, hermano? ¿Por qué? Porque ya no sirve. ¿Y sabe qué pasa cuando usted le echa ese aceite caliente en una botella que está bonita? Se tuerce. Y así pasa muchas veces cuando andamos el aceite viejo. Andamos torcidos, quemados. La comida no sabe bien con un aceite que viene de recalentarse. Usted no puede decir, ay no, mire, hoy comenzamos a freír pescado, ay guarden ese aceite, mañana vamos a freír el pollo. El Señor nos libre, ¿verdad? Pero no hay nada mejor que cocinar con aceite fresco. Aceite de ese extra virgen que usted ocupa, ¿verdad? Sin colesterol, ¿verdad? Sin grasas trans. Y tremendo chicharrón, ¿verdad? Pero en el nombre de Jesús, que sea de bien en nuestro organismo. Y gran chicharrón, pero con aceite fresco. ¿Sabe bueno ese chicharrón? Cocínelo con un aceite viejo. Por más sal, por más condimento, por más tanto que le eche, no funciona. Y no hay peor en un cristiano que su aceite esté ya pasadito. Necesitamos aceite nuevo. Necesitamos renovarnos a través de la comunión del Espíritu Santo. Porque cuando hay ocasiones cuando nos sentimos irritables, amargaditos, desanimados, un poquito gruñones, es porque el aceite está bajito o está viejito y necesitamos cambiarlo, porque hay un aceite fresco que Dios quiere derramar en nosotros. Este año tiene que ser un año diferente. Cerremos el año de una manera
completamente distinta de cómo la comenzamos, sumergidos en la presencia del Espíritu Santo. Que vivamos cada día ungidos con el poder del Espíritu de Dios. No va a ser un año seco ni de soledad, tiene que ser un año con la llenura total del Espíritu Santo en nuestra vida. No será una unción vieja, una unción nueva, real y fresca. Es lo que nosotros necesitamos. Porque cuando la unción viene, la unción rompe la crisis. Cuando la unción viene, la unción rompe la crisis. Amado hermano, el tiempo que Israel ahora estaba por vivir era lo más crítico que podían ellos pasar. David, que ahora es ungido para ser el nuevo rey. Israel ahora se enfrenta a unos desafíos más grandes y es una batalla contra los filisteos. Y el desafío todavía era más grande cuando hay un gigante que se sobrepone con ellos y dice: échenme a uno que sea bueno para pelear. Y si él me vence, nosotros somos esclavos. Y si yo le venzo, ustedes nos van a servir a nosotros. ¿Sabe quién era el primero que tenía que decir yo voy a ir? ¿Sabe quién era? El rey. El rey, porque dice la palabra que él era el más grande en toda la nación de Israel, que sobrepasaba de hombros a cualquiera. Entonces el más grande tenía que enfrentarse con él y decirle: yo voy a vencer y yo voy a dar la vida por este pueblo. O sea, todo el pueblo tenía que victoriar y decir: el rey va a pelear por nosotros. Pero ¿sabe dónde estaba el rey? Escondido estaba ahí en la vid que le tenía. Y así pasaron 40 días y 40 noches escuchando a un gigante que decía: deme a uno que pelee. Hasta que un día apareció el ungido. Porque quien tiene la unción rompe las crisis. Quien tiene la unción rompe la opresión. Quien tiene la unción libera a su pueblo. Y alguien tiene que pararse lleno del Espíritu Santo y decir: hasta aquí esto se acabó. Él solamente había llegado al campo de batalla a dejarle unos quesos y unas pupusas a los hermanos que estaban con él. Solamente a eso. El papá le dijo: llévate esta y dale a tus hermanos. Cuando él llega al campo de batalla, escucha y dice: ¿quién me da a alguien que pelee contra mí? Y yo lo voy a vencer. Alguien que tiene la unción no resiste la opresión. Alguien que tiene la unción se para firme. Y dice la palabra que David escucha y dice: ¿qué es lo que dice ese incircunciso filisteo? Que ha venido a ofender a Dios y al ejército de Israel en este lugar. Y claro, hay muchos que están en la crisis pero no quieren ser libres de la crisis. ¿Está aquí? Hay muchos que están en la crisis pero no quieren ser libres de la crisis. Ya están cómodos. Los hermanos de David hasta sentados estaban ya abriendo el paquete de quesos y de pupusas y de todo lo que le habían llevado. Horchata y de todas las cosas que le habían llevado a ellos. Y escucha y dice: ¿qué es esto que está pasando acá? ¿Y qué le dijeron? Ya venís con tus cosas, ya venís con malicia. Sentate mejor y comete esta revuelta que nos mandó aquí tu papá. Y dijo David: no es posible, está ofendiendo. Salgamos libres de todo esto. Hay mucha gente que quiere ser libre de sus crisis, pero no se va a mover porque no tiene la unción. Ya se acomodaron. Pero quien tiene la unción no está cómodo donde hay opresión. Quien tiene la unción no está cómodo donde está la crisis. Y él dijo: no es posible, yo voy a ir a pelear contra ese gigante. Yo me voy a parar y esto aquí se acaba. Se escuchó a eso, llegó a oídos de Saúl. Y Saúl le dice: ¿cómo tú vas a ir? Tú eres hombre de guerra, tú has estado conmigo. Y él le dijo: no he estado en guerra, es primera vez que vengo. Pero yo también he peleado con osos y con leones. Y sé que el que me libró del oso y me libró de la garra del león, también me librará de la mano de este filisteo. Él le dijo: vete con esta armadura. No le quedaba tampoco. Él comenzó a tambalear y ver cómo le quedaba. No podía. El casco posiblemente le cubría los ojos. La coraza quizás le llegó hasta las rodillas. El escudo ni levantarlo podía.
Y él dijo: yo no iré con esto, yo iré con lo que Jehová me ha dado a mí para poder enfrentar a este gigante. Porque no importa el tamaño de nuestra circunstancia, Dios siempre será el más grande. David, para derribar al gigante, necesitaba la unción. Y alguien tiene que pararse ante la crisis y pararla de una sola vez. Alguien con la unción tiene que ponerse firme en medio de la opresión y decir: esto se acaba de una vez por todas. Alguien tiene que pararse y decirle a la enfermedad: nunca más vas a seguir en esta casa. Alguien tiene que pararse y decir en su casa: nunca más la escasez volverá a visitarnos. Alguien tiene que pararse y decir: esta situación que hoy estamos viviendo de vicio, de perdición en mi casa, nunca más volverá a pasar. Necesitamos ser llenos del Espíritu Santo. Alguien tiene que pararse y decirle al problema, como David llegó donde el gigante lo menosprecia, y el David le dice: tú vienes a mí con espada, con lanza y con jabalina, pero yo no vengo con espada ni nada de armadura. Yo vengo en el nombre de Jehová de los ejércitos, a quien tú desafiaste, a quien tú has ofendido, y ahora en su nombre te vas a quedar derribado. Él se tuvo que parar y romper la opresión, romper la crisis. Alguien que está ungido cambia el ambiente, cambia la atmósfera. Y en medio de aquella incertidumbre, muchos de los que estaban sentados quizás ahí comenzaron a pararse, que había un hombre chiquitito allá adelante que estaba a punto de acabar con la crisis. Hasta que eso se acabó, hubo alegría en medio del pueblo. Pero necesitamos de alguien con unción que se pare y le diga a la enfermedad: te vas fuera en el nombre de Jesús. Alguien tiene que pararse y decirle a la crisis: nunca más visitarás mi casa. Alguien tiene que pararse y acabar con eso de una vez por todas. Y esa crisis se va de alguien que tiene la unción. La unción protege nuestro espíritu. Protege nuestro espíritu. Las ovejas son animales indefensos. Tan indefensos que ni siquiera se pueden librar de una mosca. Y ellas necesitan ser untadas con aceite todos los días. Ellas deben de esperar que el pastor llegue y les unja su cabeza con aceite. Por eso el salmista le dice: unges mi cabeza con aceite y mi copa está rebosando. Porque alguien que tiene la unción protege su espíritu. Y las ovejas que son indefensas son untadas con aceite por completo en toda su cabeza. Porque si una mosca se posa en las orejas de ella, si no tienen aceite, deposita una larva. Y esa larva llega hasta su cerebro. Y cuando esa larva llega al cerebro de la oveja, pierde el control. Para que me entienda, se vuelve loca. Y se da contra las peñas, se tira a los cerros, anda de un lado a otro, corre de aquí para allá, porque fue una oveja que no permitió que se le cubriera con aceite. Y una larva de mosca la volvió loca, perdió completamente el control. Ahora es algo que debemos de nosotros cuidarnos también, de que todos los días seamos llenos del Espíritu Santo y salgamos en todas nuestras actividades con la unción del Espíritu Santo. Que no salgamos sin antes decirle al Señor: unge mi cabeza con aceite, para que ninguna larva se apodere de mi pensamiento. ¿Aló? Amén. El enemigo es muy astuto y todavía habla y llega al oído y nos puede hacer dudar, nos puede hacer caer en incredulidades, nos puede hacer creer que las cosas no van a funcionar. Él todavía llega y dice: con que Dios os ha dicho. Y mira cómo Dios te tiene.
Y el pensamiento puede venir y escucharle a usted decir: tú nunca vas a ser mejor, tú nunca vas a prosperar, tú nunca vas a salir de esta, siempre vas a estar continuamente aún todavía más abajo y todavía vas a continuar de mal en peor. Y esa larva se va a anidar en nuestro cerebro, en nuestro pensamiento. ¿Y sabe qué pasa? Vamos a perder el control. Para no decirle que nos volveremos locos. Pero usted tiene que pararse firme y decirle: Señor, unge mi cabeza con aceite para que ninguna larva se anide en mi pensamiento, sino que yo pueda pensar en todo lo bueno, en todo lo honesto, en todo lo puro, en todo lo amable, en todo lo afable, en todo lo que hay virtud alguna. Cantar himnos, cantar alabanzas. Mi pensamiento eres tú. Pon paz en mi corazón, pon paz en mi vida. Necesito de tu presencia. El enemigo puede venir y decir: no saldrás de esta, pero la palabra dice: escrito está. Satanás, la palabra dice que mi Dios suplirá todas mis necesidades de acuerdo a sus riquezas en gloria. El enemigo podrá decir: de esa enfermedad vas a ir de mal en peor, y poderle decir: Satanás, escrito está que mi Señor es mi sanador, Él es sustentador, Él va a curar mis heridas, Él va a curar mis males, Él me saldrá adelante en todas las cosas. Satanás dirá: tu familia, mira cómo se encuentra en rebeldía, en medio de ese estado, en medio de esa condición, y poderle decir: Satanás, la palabra dice: mi casa y yo serviremos a Jehová. Guarde su espíritu con la palabra y con la unción del Espíritu Santo. Necesitamos cuidar nuestro corazón. Necesitamos cuidar nuestro pensamiento. Necesitamos cuidarnos verdaderamente a que viva la unción del Espíritu Santo en nuestras vidas. La unción es la que nos da la victoria. La palabra dice que tú aumentarás mis fuerzas como las del búfalo. Será ungido con aceite fresco. No importa el tamaño de la adversidad. Hay una gran aplicación del búfalo. Y de acuerdo a la aplicación del búfalo, es que dice que cuando él se encuentra con problemas y enfrente tiene el enemigo, él comienza a retroceder un poquito. Pero no retrocede porque tenga miedo, sino que él comienza a retroceder porque en su lomo hay un aceite que se está gestando y calentándose, para que cuando ese aceite se calienta y llega a la temperatura ideal, recorre en todo su cuerpo. O sea, la inmensidad de esa bestia, me refiero al búfalo, la inmensidad de ese animal, para el aceite que tiene que segregar. La palabra dice que la aplicación y la historia misma cuenta, y la naturaleza de este animal se hace notoria, que él retrocede hasta que está cubierto por completo de aceite y enfrenta al enemigo, para que cuando enfrenta al enemigo, las garras del león pueden venir, pero las garras deslizan. Las garras del tigre pueden venir, pero las garras deslizan. Las fieras del campo vienen y lo quieren atrapar con sus colmillos, pero los colmillos se deslizan, porque a través de ese aceite que está segregando en medio de él, le hace que pueda tener victoria. Hay algo que esta mañana necesitamos, y es el aceite del Espíritu Santo en nuestras vidas. Necesitamos que se segregue en nosotros, porque en nosotros está el poder, en nosotros está el Espíritu Santo, con nosotros está el Espíritu de Dios. Y de nuestro interior, por esa razón Jesucristo dijo: de nuestro interior, cuando tenemos al Espíritu, de nuestro interior saltan como fuentes de agua para vida eterna. Ese animal, cuando tiene ese aceite, se va sobre encima de cualquiera que sea y tiene la victoria. No importa el tamaño del peso que a él le puedan poner, porque cuando él va en las cuestas, la naturaleza del animal es que en lugar de seguir caminando como es normal, se arrodilla. Y en medio, cuando él se arrodilla, en sus rodillas como que pone una 4x4.
y en la que cuando Él se arrodilla dice caminar y avanza mucho más que antes cuando Él iba caminando normal. Hay cosas en nuestras vidas que las vamos a lograr solamente de rodillas. Hay cosas en nuestras vidas que no se nos están dando porque no estamos de rodillas. Es de rodillas como se ganan las batallas. Es de rodillas como subimos la montaña. Es de rodillas como vamos a resistir al enemigo y Él huirá de nosotros, porque hay victoria para los que están en medio de la unción del Espíritu Santo. Usted quiere la unción, usted quiere aceite fresco, usted ya tiene el aceite de Dios. No lo descuide. Porque el versículo 14, y con esto termino, el Espíritu de Jehová se apartó de Saúl y le atormentaba un espíritu malo. Cuidemos la unción que está en nosotros, porque el día en que nosotros la descuidemos es el acabose de todo ser humano. El peor error de un ser humano es apartarse de Dios. Y la peor crisis que nos puede venir es que Dios se aleje de nosotros. La peor crisis que podemos vivir no es por falta de dinero, hermano. La peor crisis que puede venir en nuestra vida no es falta de comida, falta de alimento en nuestra casa. La peor crisis es no tener a Dios en nuestro lado. Porque aunque usted no tenga dinero, Dios proveerá. Aunque usted no tenga alimento, Dios proveerá. Aunque le haga falta, Dios estará. Aunque todo el mundo se vaya, Dios permanece. Por esa razón, la peor crisis que podemos enfrentar no es falta de recursos, es falta de Dios. Si Dios no está, está todo perdido. Pero si Dios está presente, todo va a ser posible. Si Dios está presente, ahí habrá victoria, ahí habrá bendición, ahí habrá provisión, ahí habrá sanidad. Pero yo necesito estar conectado a la fuente de poder. Yo necesito tener esa unción. Saúl no la aprovechó y ese aceite se le acabó. El punto es que lastimosamente Saúl nunca volvió a recuperar la unción. Es más, lejos de mejorar las cosas, las empeoraba. Hermano, los problemas de por sí ya son difíciles, no los empeoremos. Las circunstancias por sí ya son complicadas, no las compliquemos más. Saúl, por tratar de ver cómo solventaba las situaciones, hasta una bruja le fue a consultar, porque ya Dios le dijo a Samuel: yo ya no lo voy a escuchar más y me aparto completamente de él. La peor crisis que podemos vivir es lejos de Dios. Necesitamos la unción, necesitamos esa unción, porque la unción trae libertad, la unción trae sanidad, la unción trae restauración, la unción trae milagros. La unción levanta un muro y antemuro y se sobrepone en medio del enemigo que no puede entrar. Cuidemos la unción del Santo en nuestras vidas. Por esa razón Juan dice: ustedes tienen la unción del Santo, que les ha de revelar todas las cosas. Pidamos al Señor un aceite fresco, porque donde está el Señor, ahí hay libertad. Ahí hay libertad. Necesitamos un aceite fresco todos los días de nuestras vidas.